Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta, nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el Mirador Mundial de la Diáspora, con el portal del colega José Emilio Castellanos, que tú lo conoces, Alexis también, se ha incorporado con nosotros en su segmento Análisis Internacional y el diario La Faena de Margarita. Vamos a dar comienzo a Diplomacia a itinerario académico. Y tenemos como invitado hoy al doctor en Ciencias Sociales y licenciado del Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela, Jonathan Alzuru. Hay otros aspectos de su currículum y perfil, pues que es largo enumerarlo porque ya vemos que es súper activo, es multifacético y es el tipo de invitados que nos complace tener aquí porque hay temas cruciales en el momento de hoy que tenemos que dilucidarlos desde el punto de vista de la academia. La academia tiene que regir el cambio, la reinstitucionalización. Son los profesionales universitarios de todas las áreas y de todas las disciplinas los que pueden diseñar las estrategias adecuadas y las recomendaciones pertinentes para que Venezuela recobre la democracia y la libertad, pero con una visión mucho más actual, más dinámica, porque el mundo está cambiando y nosotros nos hemos quedado rezagados producto del régimen que tenemos. Entonces está Jonathan Alzuru invitado y están acompañándonos Aurelio Useche, Juan Troconis, Alexis Ramos, todos de la Universidad Central de Venezuela y de otras instituciones, pues que son los que nos van a permitir debatir este tema de hoy en adelante, porque el Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela se ha empeñado en que la experiencia prevalezca por encima de la piratería que hoy copa la escena nacional. Entonces el invitado es Jonathan Alzurú, ya les dije pues de su perfil, y no sé si Juan quiere decir algo o le damos de una vez con No, Jonathan no, para... yo creo que vamos a darle la palabra a Jonathan. Ese es el protagonista hoy. Bueno, indícale al tema entonces, por lo menos, para que la gente sepa. No, bueno, Pero, Jonathan nos va a hacer una intervención planteando lo relevante de la situación política nacional, buscando caminos hacia ver cómo salimos de este atolladero en donde estamos. y que nos quedan 2 meses para clarificar el panorama. Correcto, Así que Jonathan, correcto. adelante. Bueno, en principio agradecer esta invitación a los creadores de este espacio, Genaro Mosquera, vicerrector administrativo, Juan Troconi, exdecano de la Facultad de Veterinaria, al conductor de nuestro espacio, José Antonio Lares, y por supuesto este gran amigo Alexis Ramos, que es presidente del Consejo de Profesores Jubilados de nuestro alma mater. Y quiero agradecer porque este es un espacio de promoción de ideas, un espacio para el debate, y por sus creadores yo lo asumo como de carácter institucional, que tiene la función de materializar el lema de nuestra Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. Por eso le agradezco, porque me siento en casa para vencer la sombra desde una perspectiva académica, que creo que es nuestra labor. Bueno, en principio yo me hago una pregunta: ¿desde dónde interpretar los acontecimientos políticos nacionales o internacionales? ¿Desde qué lugar evaluarlos? Por ejemplo, un acontecimiento como el BRIC, que supone la reunión de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿verdad? Que es el acrónimo de BRICS. De suyo es una reunión importante, eh, independiente de lo que se piense de los interlocutores, pero es importante porque esos países están definiendo políticas del comercio exterior, movilización de bienes y servicios, etcétera. Ahora, ¿cómo leer ese acontecimiento desde Venezuela? Bueno, en principio tendríamos que preguntarnos cómo lo hace cualquier analista del mundo. En términos generales, cualquier intelectual, cualquier periodista analiza ese encuentro a partir de los costos, beneficios de ese acontecimiento para sus países, y cuando hace ese análisis lo hace
no solo desde la perspectiva económica, porque la perspectiva económica siempre está atravesado por una mirada política. Entonces, en realidad lo va a analizar desde una mirada de la economía política. Ahora, esa mirada de la economía política en cualquier país está mediada, esa mirada, por tradiciones de pensamiento, para decirlo de forma gruesa, pues desde las tradiciones liberales y todas sus vertientes hasta todas las vertientes de las tradiciones de pensamiento socialista. Allí podrán llegar a acuerdos, desacuerdos, pero en general esa es la mirada y en función siempre de sus países. Allí se llegará a acuerdos, desacuerdos. Ahora, nosotros como venezolanos, ¿cómo leer ese acontecimiento? ¿Podemos leerlo como cualquier analista de cualquier país del mundo? Yo voy a sostener que no. Y voy a sostener que no porque Venezuela está viviendo una situación inédita y extraordinaria. Entonces requiere otro tipo de análisis adecuado a esta situación inédita, extraordinaria. Es decir, tenemos que utilizar un instrumental distinto para dar cuenta por qué yo digo que es una situación inédita y extraordinaria. Insisto, para evaluar lo del BRICS, pero también para evaluar cualquier acción política en términos nacionales, cualquier acción política en términos internacionales y cualquier tipo de discurso. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es inédito? Porque a partir del 28 de julio de este año, la oposición al régimen de Maduro dejó de ser oposición y se transformó en un país. ¿Por qué? Porque en términos cuantitativos está sumamente demostrado a través de las actas que la diferencia es entre Edmundo González Urrutia y Maduro en términos electorales fue de un 37%, 67-30%, pero si incluimos a todos los que se nos impidió el voto, que estamos en el exterior, y a los jóvenes que no le permitieron inscribirse, esa cifra va a llegar a un 80 como mínimo, 20. Por lo tanto, cuantitativamente estamos hablando del país. Y yo diría que Del país. perdón, cualitativamente también, porque si te pones a ver, Exacto. la gente que está afuera, o sea, en la gran mayoría de los que contactamos por aquí son profesionales y técnicos que fueron relegados de desarrollo nacional de forma abrupta, unas y grosera, y no se quiere reconocer ese error histórico. Claro. No, y además yo decía cuantitativamente y iba a complementar cualitativamente. ¿Por qué? Cualitativamente también porque están todos los sectores sociales representados, todos los gremios, todas las clases sociales y todas las ideologías. Y esto es muy importante. Es decir, que en esta oportunidad todas las ideologías, todas, desde el Partido Comunista hasta 20 Venezuela, incluyendo a todo el sector chavista, está en ese 80%. Entonces estamos hablando de un país que tiene un problema, que tiene y esta va a ser la tesis que voy a sostener para poder analizar los acontecimientos internacionales y nacionales. Tenemos un país que tiene un problema. El problema que tiene este país es que existe una cúpula militar que funciona como un ejército de ocupación, con una representación civil que tiene tomada la República. Ese es el problema que tenemos. Voy a demostrar por qué mi afirmación tan contundente. Para eso, tenemos que pensar que lo que yo he definido como el periodo del horror. El periodo del horror formalmente podemos
definirlo en términos temporales, desde el 2014 al 2024. ¿Por qué desde el 2014 exactamente? Porque los informes presentados por la alta comisionado ante la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, va a certificar que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos se iniciaron con esa característica desde el 2014. Pero vamos a ver por qué estoy sosteniendo que es una ocupación militar de la República. ¿Cómo se dio esta ocupación? Y se da en este periodo entre el 2014 y 2024 y que es inédita. Bueno, en el 2016 se dictan dos decretos. El 231 del 10 de febrero, creando la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Caminpec. Y el segundo es del 11 de julio del 2016, de número 2367, donde se crea la gran misión Abastecimiento Soberano, que tiene por objetivo la producción, compra, distribución de alimentos, fármacos, productos de higiene personal y de limpieza, y ambas empresas, ¿verdad? La compañía anónima y esta gran misión, que es una gran empresa, está dirigida formalmente por el Ministerio de la Defensa y específicamente por su ministro Vladimir Padrino López. Es decir, que en ambos decretos, de forma jurídica, económica y políticamente, puede considerarse como el fundamento de la creación de un Estado comercial militar dentro del Estado, porque todos los ministerios dejan de cumplir su función y se subordinan al Ministerio de la Defensa. Esta práctica, esto que sucedió, y hay que pensarlo, normativamente no se inscribe en ninguna tradición, ni liberal, ni socialista, ni siquiera en el pragmatismo neoliberal o en los populismos. Tampoco tiene ninguna similitud con las dictaduras militares sureñas del siglo pasado. Es inédita esta acción en América Latina, la subordinación de un gobierno civil al control militar por decisión autónoma del Ejecutivo. Venezuela entró en la década del horror en una fase superior del militarismo iniciado por Chávez, invirtiendo la alianza cívico-militar a una alianza militar, policial y civil, haciendo depender esta última, los civiles, de los militares, en términos estrictamente de la economía política. Hay que pensar que en términos de ganancias, por ejemplo, tal como lo reportó el informe del comisionado ante las Naciones Unidas, Volker Turk, el 12 de septiembre de 2022, Caminpec, solo por la minería, tuvo una ganancia de 30.9 millones de dólares. Y hay que recordar que esta empresa está asociada con empresas chinas, Rusia, canadienses y norteamericanas, que fueron los responsables, son los responsables del ecocidio más grande de la historia de América, 111.000 kilómetros cuadrados, es decir, un territorio más grande que Cuba, más grande que Costa Rica, más grande que Austria. Ese país, pues, ese territorio fue entregado a la deforestación. Jamás había pasado, en ningún país de América ha pasado eso, para la explotación. Entonces ahí Caminpec, dirigida por estos militares, ha tenido una fuerte ganancia. Pero además, estos militares que controlan, ya como lo dije, controlan todo el comercio
en términos de alimento, medicina, limpieza. Es decir, eh, es imposible competir ninguna empresa con este gran consorcio empresarial parasitario militar que tiene un fundamento económico importantísimo, porque imagínense, le entregamos todo el gas, el petróleo y la minería a los militares. Pero esos mismos militares, según los informes de Bachelet, por ejemplo, el primer informe de Bachelet, señala que a partir del 2014 hasta mayo de 2019 fueron detenidas 15.045 personas. En la mayoría de los casos, dice el informe, voy a leerlo, dice, en la mayoría de los casos se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, postura forzada y exposición a temperaturas extremas. Estoy leyendo el informe del 4 de julio de 2019. Bueno, este mismo cúpula militar, este ejército que está expropiando nuestras riquezas, que de manera arbitraria, por decisión de los civiles, se le entregó la economía de la República, que entregaron nuestro territorio a empresas extranjeras para que además no solo explotaran la minería, sino que generaran un ecocidio y además una violencia contra todos nuestros pueblos originarios en ese arco minero. En el informe que se presenta este año, del 19 de septiembre, ante la ONU, bueno, a propósito de las elecciones del 28 de julio, el informe señala algo verdaderamente sorprendente, que yo creo que todos los países y todos los que nos escuchan verdaderamente se tienen que impactar, porque este es un informe internacional con una metodología muy rigurosa de estudio. Y se aplicó lo que aplicó el régimen nazi con los judíos. Cito el informe. En algunos barrios, las viviendas familiares percibidas como opositoras o críticas fueron marcadas con una X. También se denunció la anulación de pasaportes, tanto dentro como fuera del país, así como el despido de empleados públicos. La mayoría de las personas detenidas provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de videos o fotografías o por la delación de personas afines al gobierno. Es decir, que desde el 2014 hasta el 2024, esta cúpula militar que tiene en sus manos toda la economía venezolana, formalmente y en la práctica, que aplicó, según estos informes, terrorismo de Estado. Es decir, que tenemos una cúpula militar comercial parasitaria del Estado y de la República que está traicionando los intereses nacionales y de la República. Entonces, pensemos además que estos mismos militares, por constitución, son los responsables de custodiar el material electoral para que se realice la verificación ciudadana de la votación dirigida por el poder electoral. Y hasta que eso no sucede es cuando ellos trasladan el material electoral a los depósitos de la institución. Como todos sabemos, ese material nunca fue presentado, nunca... bueno, entonces estos señores que tienen en su poder toda la economía de la República, formalmente generándose este Estado dentro del Estado, que han entregado parte de nuestro territorio a otros países, ¿verdad? Que han generado este terrorismo de Estado,
eran los garantes de lo más sagrado de una democracia, que es Eso, la voluntad popular expresada en el voto. Ellos tenían eso, lo tienen, y se lo robaron ellos, porque efectivamente es imposible que el Consejo Nacional Electoral diera unos resultados sin soporte y estos señores no hiciesen nada. Es su responsabilidad por constitución esa custodia de ese material, que es lo que se está solicitando nacional e internacionalmente. Entonces ellos ocultan este. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen el poder de las armas, el poder económico, traicionando al país. La expresión de una ocupación militar es una figura que utilizó el filósofo León Rosisner, que fue profesor de nuestra escuela de filosofía. Yo tuve la oportunidad de escuchar su conferencia cuando él publicó este libro que se llamó De la guerra sucia a la guerra limpia, a propósito de la guerra de las Malvinas. Ese libro lo hizo León Rosisner y es muy importante porque la categoría que estoy utilizando es de él, esto del ejército de ocupación, porque en aquel momento todos los pensadores socialistas de América Latina que se reunieron en México estaban defendiendo al pueblo argentino, ¿verdad? Por la invasión inglesa y que parecía lógico. Sin embargo, León Rosisner va a decir, un momentico, yo no estoy defendiendo a Inglaterra. Lo que quiero decirles a ustedes es que si Argentina gana la guerra, el pueblo argentino será sometido por un largo periodo por la dictadura militar. Entonces él va a decir es que esta ocupación inglesa, que es extranjera, nosotros, los argentinos, tenemos una ocupación militar porque traicionan los intereses del pueblo argentino. Entonces va a definir la Junta Militar del momento como un gobierno de ocupación, un régimen militar de ocupación. Yo estoy utilizando mutatis mutandis, ¿verdad? Esa imagen que él utiliza para caracterizar a la Junta Militar Argentina de 1982 con nuestro caso. Entonces, en nuestro caso tenemos un ejército de ocupación que impone a un presidente, ¿verdad? Civil. ¿Y por qué podemos decir que impone y no a la inversa? Porque efectivamente, como dice el adagio, ¿cuántos tanques tienes tú? Es decir, la fuerza civil no tiene ni fuerza, no tiene la fuerza militar, el poder de las armas. El poder de las armas lo tiene el ejército, pero además tiene el poder de los negocios formalmente. Formalmente no lo tienen los civiles, formalmente lo tienen los militares. Entonces tienes poder económico, son los dueños de los modos de producción, imagínate, de todas nuestras industrias, de todo nuestro comercio. Entonces ellos tienen una ala económica, la fuerza militar, pero además tienen diputados, gobernadores, una estructura. Por lo tanto, los civiles que son minoritarios, que ya se ven cuantitativamente, están supeditados siempre al régimen militar. Entonces tenemos eso. Si tenemos eso, entonces, ¿cómo evaluar una cuestión como el BRICS? Toda acción, aquí sería el criterio general para la evaluación de las situaciones políticas nacionales e internacionales. Todo acontecimiento que vaya en pro de la desocupación del régimen militar y policial es sumamente beneficioso para el país. Y es inadecuado hacer el análisis en términos de las tradiciones de pensamiento izquierda y derecha, por la razón muy sencilla que
estamos hablando de un país con todas sus ideologías, con todas sus clases sociales, y cuando hablamos, hacemos un análisis nacional o internacional en términos de izquierda y derecha, como si fuese una polarización, estamos contribuyendo a consolidar el régimen, porque la lógica discursiva del régimen es que es un régimen de izquierda contra la derecha. Entonces, ese discurso de izquierda y derecha es inadecuado porque está planteando una polarización inexistente en Venezuela. En Venezuela no hay polarización, es un país contra una ocupación militar. Jonathan, El pro Ajá. me vas a perdonar, pero te quiero adelantar que nos quedan 5 minutos de este segmento. Si Ok, queremos, para seguir desarrollando el voy tema, cerrando. vamos a cerrar y luego abrimos una nueva Ok. ocasión para debatirlo uno por uno. ¿Ok? Bueno, Inmediatamente, inmediatamente. Sí, cierro cierro. muy rápido porque ya di los soportes. Sí, Por lo tanto, cuando Brasil veta a Venezuela en el BRICS, es muy importante porque son sus socios aliados. Políticamente le interesaba, ya que no tiene legitimidad de origen en Venezuela, ni jurídicamente, ya obviamente estamos ganando un terreno. ¿Por qué estamos ganando un terreno? Porque la OEA, la ONU, la Comunidad Europea, ya ese era un terreno ganado. En términos de esta batalla de desocupación, el régimen militar se le está quitando una alianza importante en términos políticos. Para Maduro era importante no solo por las relaciones económicas del BRICS, sino para tener una legitimación en términos internacionales. No se legitimó. Al no legitimarse eso, ganamos como país un territorio más, es decir, una posibilidad más de generar presión para que el ejército de ocupación salga del país. Entonces, el BRICS, yo no me detendría a pensar que si es una economía de izquierda contra la derecha, que se ha tenido buenos resultados. No, eso no me interesaría esa discusión porque eso alimenta la consolidación del régimen. Lo que nos interesa mostrar, por el contrario, es que eso políticamente debilita al régimen. Y entonces nuestra discursividad no tiene que ser desde la república, desde la nación contra un régimen militar. En es, términos generales sería eso. es correcto, es correcto. Ese debilitamiento del régimen está a la vista, todo el mundo lo argumenta, pero de todos modos no ha ocurrido verdaderamente porque ellos siguen insistiendo que van a seguir allí a partir del 10 de enero. De todos modos, Aurelio Useche estaba levantando la mano, yo le diría pues que diga algo antes de que cierren estos 2 minutos que quedan, 3 minutos, para luego abrir una nueva sesión. Yo Y, le quiero decir a nuestro amigo Jonathan Alzuro que los militares han cumplido el sueño de su vida. Los militares venezolanos se han intitulado, y lo dice, el ejército heredero de las glorias de Bolívar. El ejército de Bolívar fue un ejército hecho por pobladores venezolanos, por llaneros, por tipos como Páez, que no son militares. Se hicieron militares a la fuerza a Force de Forget, donde habían Forgeron. Pero los militares venezolanos se vienen a organizar, es en la academia militar que se hizo en la época de Gómez, que ahí se institucionaliza el pensamiento militar, y ellos ahí se intitulan herederos legítimos de Bolívar. Ese grupo de militares fue desarrollando su ocupación en el espacio político y aparece en octubre del 45, y ahí es el espacio estelar que ellos desempeñan. Sin embargo, cuando cae Pérez Jiménez, ellos se sienten frustrados y aceptan el regañadientes del régimen democrático. Y el régimen democrático les permite un régimen de convivencia con lo militar y le cede posiciones, le cede puestos. El régimen militar le da cargos públicos a los militares, le ofrece, le da condiciones excepcionales de remuneración, de ahorro, de protección social, etcétera. Los militares durante la democracia fueron unos privilegiados. Les puedo decir como anécdota, y yo la viví, que cada 5 de julio a los militares que se retiraban como comandante y ministro, el Ministerio de Defensa les regalaba un Mercedes-Benz 350E del modelo de la época como un honor a la batalla lograda.
Los militares, la Guardia Nacional ha ocupado las alcabalas, las aduanas, que son centros de corrupción inmensamente grandes y de ahí no lo saca nadie. De manera que los militares lograron con Chávez, y por eso es que surge Chávez, porque los militares no aceptaban en el fondo la preeminencia del poder civil sobre el poder militar. Y nosotros tenemos un problema muy de fondo con los militares, muy, muy de fondo. Y ese problema no se resuelve solamente con el cambio de régimen, se resuelve con un problema estructural que hay que resolver de fondo con los militares, amigo. El problema político mayor que tiene Venezuela no es ni las izquierdas ni las derechas, como usted bien apunta, son los militares. Y ese es el problema que hay que entrarle la democracia. Gracias. Ok, bueno, de Yo, todos modos, yo con la clarificación que acaba de hacer Aurelio, yo creo que pues, el tema da para desarrollarlo en una sesión siguiente, donde lo que tenemos que debatir es entonces, ¿qué hacemos con la esperanza que estamos cifrando en un cambio el 10 de enero? ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Habrá fórmulas adecuadas? La comunidad internacional estará en disposición de acompañarnos en la búsqueda de la democracia, porque hay países donde el militarismo también reinó en algún momento dado y la democracia volvió y todavía pervive. En el caso nuestro, la democracia se fue y pareciera que no nos dejan que reaparezca. Entonces vamos a hablar de ese tema en el siguiente segmento para verlo más pormenorizadamente, ¿de acuerdo? Bien, continuando entonces con nuestro segmento con Jonathan Alzuro como invitado. El Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela pues lo tiene hoy como ponente de una temática que es crucial, que es determinante y es dónde estamos situados los venezolanos desde el punto de vista institucional adentro y desde el punto de vista de las relaciones internacionales en otro. Porque en el mundo de hoy todo eso se conjuga y se requiere pues una visión muy amplia, una visión muy específica de los temas y las áreas que hay que manejar. Política, diplomacia, mercados, productividad interna, academia. Entonces yo creo pues que vamos a redondear el tema del programa de hoy y ya les estaremos anunciando a la audiencia pues la modalidad de producción que vamos a tener porque cada uno de los que participan en este esquema de trabajo va a tener un propio espacio y allí pues ya les iremos entonces pormenorizando las áreas que queremos reivindicar a la brevedad posible para que Venezuela vuelva a tener democracia y libertad. Así que Jonathan, concretas el tema y luego para que los demás te participen en algunas inquietudes. sí, yo quisiera puntualizar con respecto al último punto, en términos de nuestra historia constitucional, en términos militares. Creo que uno de los grandes problemas en Venezuela es que hemos leído la historia, una leyenda blanca y una leyenda negra. Eh, y la leyenda negra en este caso es la Cuarta República y queremos comparar la Cuarta República con lo que está sucediendo. Yo voy a poner un contraejemplo brutal para mostrar que efectivamente en los 40 años, si bien es cierto, los militares tenían privilegios, si bien es cierto, había corrupción, si bien es cierto, todos los males que podemos decir, voy a poner un contraejemplo para mostrar la institucionalidad militar de la Cuarta República. El contraejemplo es muy fácil, lo vivimos todos. En el 2002 se dio un golpe de Estado, el 11 de abril. Los militares, los generales, podían haber tomado perfectamente el poder y no lo hicieron, se lo entregaron a los civiles. Pero después ese mismo año, en octubre, recuerden ustedes, yo creo que eso no ha pasado en ningún país de América Latina que yo conozca, ni en ningún país del mundo. Los militares en octubre se fueron a la Plaza Altamira a hacer pronunciamientos. Es decir, adoptaron una política, una práctica de lucha propio de los civiles. Se fueron a la Plaza Altamira a pronunciarse para deponer el gobierno. No hicieron una conspiración y lo del 11 de abril, que pudiéramos asumir perfectamente que hubo una conspiración, los militares no estaban interesados en el poder político. Eso es un contraejemplo que yo creo fáctico que muestra perfectamente que si bien es cierto, como en todas las democracias hay corrupción, privilegio, había
una cultura militar donde no estaba interesada en el poder político. Finalmente, para redondear, yo considero que un aspecto importante para salir de esta crisis, en este momento que tenemos ya 3 meses del 28 de julio, y es para nuestros liderazgos que no basta las palabras, sino acciones. Por ejemplo, para decirlo muy claramente, Enrique Capriles recientemente está diciendo que hay que hacer una negociación. Obviamente, eso es un resultado de un proceso, pero sus acciones, si vemos sus acciones de ruptura de un partido político de oposición en este instante, eso debilita la oposición. Entonces, todo discurso, toda acción tiene que ser para fortalecer la oposición, que no podemos llamar la oposición hoy día, sino para fortalecer a Venezuela. Nuestros liderazgos tienen que unirse por estricta necesidad. Además, creo que es muy importante, por ejemplo, todas las prácticas jurídicas hechas por Enrique Márquez. Sin embargo, Enrique Márquez está haciendo un discurso donde está planteándose una polarización entre María Corina Machado y Maduro, y es errada esa polarización. ¿Por qué? Porque efectivamente María Corina Machado representa la legitimidad de un proceso y la legalidad la representa Edmundo González Urrutia. Todo análisis político de sus, tanto las palabras, los discursos como las acciones, no pueden tratarse ni leerse en clave de izquierda ni derecha, ni de polarización entre un sector de derecha a la izquierda. Eso contribuye a fortalecer al régimen y por el contrario, nosotros tenemos que debilitarlo. Finalmente, quiero decir que con las prácticas del régimen, quedó derogada la Constitución de 1999 de facto. Es decir, que las reglas de juego no existen. Al no existir las reglas de juego, es, es, es necesario que los líderes políticos, los dirigentes gremiales, los dirigentes sindicales, se unan, y yo creo que un espacio universitario, si queremos aportar como universidad, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo ciudadano, no para construir las formas de lucha, sino para sentar a los distintos y diversos actores sociales y políticos, dirigentes, para que se unan. Eso tiene que ser un llamado de la sociedad civil y sobre todo de nuestra universidad, que muchos profesores han sido responsables de esto y que hoy día están de nuestro lado, del lado del país. Yo creo que hay que hacerle un llamado, y un espacio como este es un espacio importante para construir espacios dialógicos para enfrentar. Si a mí me preguntan, Jonathan, ¿cómo enfrentas? No, esa no es mi responsabilidad, es responsabilidad de quienes están comandando. Y la acción de nosotros es seguir esas formas de lucha. Estamos en una situación sumamente delicada porque es a partir del 10 de enero del 2025 se puede consolidar perfectamente la dictadura militar. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo ciudadano para generar una alianza donde se piense como ajedrecista, pero se actúe como basquetbolista. Muy bien, ok. Bueno, en esa tónica están muchos sectores. Nosotros sentimos que la academia, sigo insistiendo, es la que tiene que marcar la pauta en cuanto a las directrices que se han de seguir para hablar de reinstitucionalizar, porque eso tiene connotaciones jurídicas, legales, diplomáticas, o sea, la conjunción de una cantidad de esfuerzos y además los valores profesionales en las distintas disciplinas que se van a requerir en el campo, en la fábrica, en los talleres, en los emprendimientos nuevos. Y yo creo que ahí se conjuga un esfuerzo social, más que político, social, de la sociedad civil, reimpulsándose a sí mismo, por un lado, y demostrando que tiene capacidad para ofrecer un país distinto y trabajar por él. Entonces yo quiero que los presentes acá
que son académicos, que formaron a esos hombres que construyeron esa Venezuela en esos 40 y tantos años de democracia, que hicieron empresas, que desarrollaron corporaciones, oye, salieron a hacerlo porque la academia les entregó las herramientas y lo lograron. Entonces, para que Juan, por favor, nos dé su parecer, el campo, por ejemplo, veterinaria y sus colaterales, ¿no? Sí, bueno, yo desearía en primer lugar agradecerle a Jonathan su intervención, lo útil que ha sido para el programa, para el proyecto que tenemos de colocar una ventana de mayor profundidad y efectividad desde el punto de vista comunicacional para dar a conocer la posición que podemos tener desde una visión, una mirada desde la academia al acontecer nacional y a la manera como fue presentado el, el fondo del conflicto del país. Yo me haría una pregunta. ¿Qué probabilidades existen para que la solución de ese conflicto generado en el país pueda tener una salida como consecuencia de una fractura, una alteración de la solidez que tiene esa cúpula militar que está liderando la situación nacional? Creo que eso es una situación a la cual muchos apuntan y lo consideran que es el camino para que la situación Venezuela se resuelva, ¿no? Bueno, Me gusta, Aurelio describió con mucho tino esa área, ¿no? pero yo quisiera ver una posición de Jonathan al respecto. Si hay alguna, ¿qué probabilidades vemos en esa salida? Yo estoy de acuerdo con que es necesario reforzar la institucionalidad y toda la estructura que todavía pueda responder en el país, sindicatos, asociaciones, gremios, todo esa plataforma social no está activada. Esa plataforma tiene que activarse. Yo, si me permite. Sí, ¿No? adelante, Alexis. Bueno, si me permite. Bueno, Jonathan, como siempre, nos ha colocado en esos ambientes estimulantes para el debate, para la confrontación de puntos de vista. Es un hombre muy agudo y muy informado, por lo tanto, mis felicitaciones por su participación acá y su muy buena intervención. Eh, yo me quiero referir a dos cosas. Primero, ha sido tradicional en Latinoamérica la confrontación entre el poder civil y el militar. En nuestro país tenemos muchos ejemplos, recordemos a Vargas, Carujo, y la insistencia de líderes políticos en tratar de controlar, mantener dentro de sus límites al poder militar. Jonathan hoy nos habla de que es inédita la situación adquirida por las Fuerzas Armadas del país. Están muy consolidadas hasta el punto de que cubren prácticamente todas las áreas económicas, políticas, sociales, y que controlan también reparto de bolsas, etcétera, etcétera. Sin embargo, y él también señala que existe una huella, un gen dentro de las Fuerzas Armadas, que son seres humanos, recordemos, que es partidario de una visión más civilista. No sé si han desaparecido todos, pero allí debe haber quedado algo de ese comportamiento civilista demostrado por nuestras Fuerzas Armadas en algunos momentos. Recordemos además que esta Fuerza Armada fortalece. Se congeló un tanto la conexión de Alexis. Aló. Bueno, vamos a esperar que, Sí, porque Jonathan no. Aurelio que tenía un punto al respecto, que creo que Bueno, yo tenía. solamente quería comentar lo siguiente. En el año 1970, siendo Héctor Caldera presidente de la Hemos, República,
y Enrique Recordemos Pérez que, Olivares, Ah, ministro. perdón, que recor- Alexis recobró la señal. Ya, perdón, disculpa, Está Aurelio. hablando Alex. Seguro, seguro. ajá, Aurelio, bueno, Alexis, adelante. ok, entonces recordemos esas acciones civilistas que algo debe quedar allí. De manera que como seres humanos que son los militares, que tienen familiares, y que es un alto mando, un sector de la cúpula militar, la que tiene el control de todas estas cosas, incluido el control del resto de los componentes de las Fuerzas Armadas, porque todos sus otros miembros están viviendo la situación de escasez y de miseria, de salario incluso, que hacen posible, pues, que allí hay un potencial que hay que trabajar. Esa es, digamos, la conclusión a la que yo llego, ¿no? Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con la posición planteada por Jonathan en el papel de las universidades. Las universidades tenemos que jugar, al igual que la iglesia, jugar ese papel de unificar a todos los venezolanos y de dejar a los partidos políticos que tengan la iniciativa y diseñen una estrategia que permita conformar un frente, unificar a ese país que es el afectado para ver de qué manera logramos debilitar a esa cúpula. Pero en las universidades, Jonathan, hay demasiados problemas internos. Uno de los mayores es la falta de recursos económicos. Ahí los profesores están viviendo, como tú lo sabes, una situación de altísima necesidad de todo punto de vista social y económico. Y eso hace que fluyan de manera intermitente sectores complacientes con el gobierno. A veces permiten que el gobierno actúe. En la actualidad, por ejemplo, dada la característica de este gobierno, es el propio ministro de Educación recién nombrado que está organizando la plancha para las elecciones estudiantiles. Ya ellos tienen dos facultades en la propia UCB y hay todo un plan para desmantelar esa universidad que nosotros conocimos. De manera que lo dejo hasta acá como reflexiones para que Jonathan los considere en su Sí, análisis. para que Aurelio complete el tema militar. Bueno, mire, Que, repito, durante la primera presidencia del doctor Caldera, siendo ministro de Educación el doctor Enrique Pérez Olivares, las Fuerzas Armadas le plantearon la creación de la Universidad Militar como un proyecto. Luego de discusiones llegaron a un acuerdo y se creó lo que se llama el Plan Andrés Bello, o el Programa Andrés Bello. El Programa Andrés Bello incluía que las academias militares iban a ofrecer 2 años más de cursos militares para ellos tener un grado de licenciado en Ciencias y Artes Militares. De allí nació la idea de que los militares se gradúan, de ahí nació el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares a los graduados en 1975, del cual el comandante Hugo Chávez formó parte de esa primera promoción. Allí empezó un proceso de cambios progresivamente estructurales en las academias militares, entre ellos los civiles que daban clases de historia, el profesor Tomás Polanco Alcántara, Rafael Fernández Jerez, entre otros más, y otra gente que daba otras materias, fueron sacados de las academias y quedando solo profesores militares, dando historia de Venezuela. Yo quiero decir que es muy importante el tema de la historia, porque como decía en estas conferencias que hoy en estos días, es quien domina el presente, domina el pasado y domina el futuro. Y los militares se han empeñado e insisten en ese concepto, en ser los defensores legítimos de los ideales de Bolívar.
De allí que Chávez cambia el nombre de la República, República Bolivariana de Venezuela. Bueno, entonces ese es un primer punto que yo les quería decir. Con relación a esa convivencia militar que hubo, sí, desde luego que la hubo en el periodo democrático, claro que sí. Yo me estoy aquí recordando, yo fui conferencista del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, cuando yo trabajaba en el área de Coplanar y era director de Coplanar en el área de recursos hidráulicos. Yo fui conferencista del segundo curso de Defensa Nacional y ahí pude obtener la apreciación del ambiente de cordialidad que existía entre los militares que estaban tomando ese curso y los civiles que estaban tomando ese curso. Los civiles eran funcionarios de alto Jerarquía. nivel administrativo, directores de ministerio, y los oficiales eran todos superiores a tenientes coroneles que tomaban esos cursos en otras partes para poder completar su formación académica a los efectos después del ascender. Eso fue una etapa muy buena, que duró no sé cuántos años, pero eso se extinguió. El Instituto Alto de la Defensa Nacional, esa convivencia entre civiles y militares, eso murió. Bueno, acabaron con eso y acabaron con el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, donde también se les dio cabida para que se fuesen a Exactamente. preparar al Entonces exterior. entonces claro, y su proyecto militar de hegemonía, pues su vocero principal es Chávez. De hecho, ellos, el presidente Lucinchi y el presidente Pérez sabían de que había una conspiración militar que tenía ese objetivo de hacer un golpe de Estado militar para liquidar a la democracia. Y no pudieron hacer preso a Chávez antes de la cosa, porque la misma presión interna les decía no, que no es necesario, lo que podemos tomar algunas medidas internas como mandar a Chávez para otra parte, pero no hubo un rechazo, y eso hay que tenerlo claro, no hubo un rechazo de las altas fuerzas militares sobre ese sistema. Yo tenía un gran amigo íntimo que era general, que estudiamos juntos en la Universidad de Stanford. Y él una vez me comentó, bueno, Aurelio, pero ¿por qué yo tengo que someter mi currículum a un tipo como Pedro Pablo Aguilar, que en esa época era presidente de la Comisión de Defensa del Senado, para yo ascender? ¿Qué sabe él del mundo militar? Ellos se sentían mal cada vez que tenían que ir al Congreso. A eso. Y eso es uno de los mandatos clave de la Constitución. Chávez se quitó eso de la Constitución del 61 y de las otras constituciones. Yo quiero, para concluir, lo siguiente y sobre este tema militar. Es obvio que Venezuela necesita una reforma, una asamblea constituyente para reconstituir al Estado. Una asamblea constituyente que se elijan los miembros de una manera distinta a como se hizo en el pasado. Y allí yo pienso, sinceramente, que los egresados de la universidad, la Asociación de Profesores Jubilados, los universitarios, debemos tener un espacio muy importante de, de competir y de ser miembros de esa Asamblea Constituyente, porque es necesario realmente reconstituir el país y redefinir el rol de los militares en el país. Ya los militares, una vez que sientan que hay un poder civil constituido, habrá un proceso de negociación con ellos para entender que el mundo militar es muy importante, pero no es el que debe dirigir los destinos del país. Como sucede aquí en los Estados Unidos y como sucede en otras partes, son un aspecto muy importante del devenir diario del político de los países, pero no son el factor fundamental, no son la hegemonía lo que. Y es que no les corresponde ser, porque es que antes de ser militares se es civil. Y yo Así escojo es, una así es. carrera más como escojo el derecho, como escojo la medicina. El Por eso problema, nosotros los académicos debemos propiciar una asamblea constituyente. Ojalá se pueda hacer antes, pero apenas el mundo tome posesión, hay que convocar una asamblea constituyente para reponer los poderes del Estado, entre otras cosas, porque con el estado actual de situación, el presidente González no podrá gobernar. por eso, ahora no es, no, Que me no, entiendan. claro, no yo podemos. quisiera que, yo quisiera José que, Manuel, adelante. rapidito, no, nada, una propuesta de orden. Ya Aurelio hizo una propuesta, Juan también hizo una, Alexis hizo una.
que cada uno enuncie de manera muy sucinta su propuesta para que sea un producto de esta reunión. Sea o no profundamente razonada, tiene que ser una propuesta. A mí lo que me preocupa, y lo digo rapidito sin quitarle más tiempo, a mí lo que me preocupa es cómo le ponemos el cascabel al gato. Y todo el mundo sabe el cuento. Entonces, cuando yo intervenga, yo voy a hablar del momento actual, que es lo que más me interesa. Sí. Bueno, nos quedan 10 minutos para clarificar ese punto. Yo creo que lo que nos corresponde Si aquí quiere lo digo es de una decir, vez, si quiere sí, lo digo de una vez es para que no preferible haya, que lo ok, diga de una vez porque se ok, va a acabar mira, el tiempo. Jonathan, fíjate, Claro, lo que tenemos que resolver primero que todo es la necesidad de sacar a Maduro. Tenemos 3 meses diciendo todos los días, tenemos las actas valen, todo el mundo las aprueba. Tú las llevas al Congo belga y el Congreso del Congo belga te dice que tú ganaste. Entonces, todo el mundo dice que ganamos, ¿verdad? Pero nos quitaron el poder, sean militares o sean civiles militares. Todo lo que tú dijiste me parece excelente desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista del análisis, igual lo que plantea Aurelio, lo que han planteado todos ustedes. Pero estamos viviendo una realidad cotidiana de crímenes de lesa humanidad, de gente perseguida, de gente, bueno, tú lo dijiste un poco en la cosa con el fascismo, o sea, nos acusan a nosotros de fascistas y ellos son los fascistas. Entonces, Delincuentes con poder, José entonces, Manuel, lo que yo delincuentes te con poder. propongo, Jonathan, con todo el instrumental que tú tienes y esa visión que tienes, es ¿qué faltaría para que María Corina se conecte con los militares y civiles que pueden amanecer en Miraflores y sacar a este tipo, como sacaron a aquel presidente peruano Belaúnde, en pijama y meterlo en un avión? Así para decirlo crudamente. Bueno, Jonathan, que nos dé su apreciación al respecto y en próximos debates, pues ya sabemos cómo vamos a manejar las temáticas. Pero para cerrar, Jonathan, te quedan 5 minutos aproximadamente para una Bueno, conclusión. yo creo que escuchándolo, yo coincido con el profesor Aurelio en términos generales que un debate fundamental que tenemos que dar en nuestras universidades es el asunto de constituyente o reforma constitucional. Voy a ponerlo así en pregunta, como que es un aporte de nuestra universidad. Poner ese debate a circular, dar razones de una u otra, de por qué sí y por qué no. Eh, en principio, con respecto a ese punto, por ejemplo, ¿por qué yo colocaría reforma versus asamblea constituyente? Bueno, rápidamente, porque si apelando a lo que usted dice, revisando nuestra historia, desde 1830 hasta Gómez se dieron 19 constituciones, es decir, una cada 6 años. Y eso es una lógica de repensar que todo fue terrible y vamos otra vez a hacer algo originario. Yo creo que esta constitución del 99 tiene asuntos importantes y válidos, por ejemplo, la separación de los poderes, de los 5 poderes, no por la práctica acabó con esa constitución, pero jurídicamente están bien delimitados esos 5 poderes. Por ejemplo, eso es rescatable. Bueno, ese es un punto. Otro punto que han conversado y que me parece muy importante y valioso en términos de nuestras universidades, en el qué hacer ya, fíjense, hay asuntos prácticos que nosotros podemos decirle al país. Por ejemplo, los ingenieros, los especialistas en el área eléctrica, ¿cómo podemos de una forma muy rápida decirle a la población que con un cambio de gobierno podemos iluminar Venezuela y puede llegar el agua a todas las personas? Esas cosas como muy prácticas, nosotros tenemos la capacidad académica para hacerlo. Entonces, tenemos posibilidad de generar un diálogo profundo, teórico, en términos de marco constitucional. Y es importante que lo demos. Pero también tenemos la posibilidad de dar una discusión en términos informativo, práctico, de cómo resolver situaciones muy prácticas. Eso creo que también es un aporte. También es un aporte que podemos dar como universitarios, es transformarnos en el espacio donde confluyan los distintos
distintos y diversos actores políticos. Eso es un punto crucial para el hoy. Si en el hoy nuestros dirigentes no tienen un espacio, pensemos por ejemplo en la importancia de los notables en un momento determinado en nuestra historia, la institución con sus notables que convoque a la dirigencia ahorita para repensar en este instante las tácticas y las formas de lucha es vital. Y es vital esa convocatoria por una razón muy elemental. El régimen en el 2025 va a plantear las elecciones. Al plantear las elecciones de gobernación sin una regla de juego clara, y va a generar una discusión entre los distintos y opuestos actores, eso va a generar una legitimación del régimen. Entonces, es urgente eso. El primer paso es sentar a los interlocutores. En segundo lugar, entonces la universidad puede ser una institución que genere ese espacio. Recordemos que la Católica en un momento lo hizo tratando de unidad. Yo creo que la UCB le corresponde este momento histórico. En términos de las formas de lucha, fíjense, se nos están agotando las formas de lucha. Las formas de lucha se nos están agotando. Las acciones civiles, manifestaciones como la Guarimba, que es una manifestación legítima, a mi juicio, hecha por distintos movimientos sociales, está ilegitimada. Bueno, pero hay otras, sí, hay otras. Hay otras formas de lucha. Recordemos, por ejemplo, 2 minutos. Para dar una forma de lucha, Lech Walesa, en Polonia, un paro de 15 días, ¿verdad? Pero eso tiene que venir con una interlocución dialógica ciudadana, o sea, hay que generar contactos, pero eso lo tiene que definir la unidad, contactos con los militares. Yo sí creo que hay una reserva militar que esté en contra de la cúpula. Yo creo que hay que llegar para fracturar, porque desde el exterior no nos va a venir ninguna ayuda, o sea, es responsabilidad nuestra, y esa responsabilidad nuestra no podemos asumirla nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos asumido un liderazgo político. Si nosotros hubiésemos asumido un liderazgo político, la responsabilidad sería nuestra. Yo creo que hay que separar quién debe ser responsable de qué. Bueno, definitivamente yo creo que a través del Consejo de Profesores Jubilados, que son quienes están agenciando este programa con nosotros, hay que buscar la manera de crear esa interlocución. Los profesionales experimentados, jubilados, tienen voz suficiente, experiencia y reconocimiento suficiente como para acudir a la instancia militar y decirles de qué manera puede contribuir la academia a que los ánimos en Venezuela se sosieguen un tanto para buscar soluciones apropiadas y no seguir en este pugilato y esta pugnacidad día a día. Y llamar a Capriles, llamar a María Bueno, Corina, o sea, a todos los dirigentes políticos de la oposición, a Enrique Márquez, hay que incorporarlo para construir tácticas de lucha, pero esas tácticas de lucha no lo construye la sociedad civil. La sociedad civil puede funcionar espontáneamente, que sería terrible. Es un comando unificado. Y entendiendo que estamos en una situación sumamente delicada porque es la consolidación de una dictadura militar muy novedosa, porque en todo el resto los militares asumen todo a partir de un golpe de Estado. Aquí no fue así. Pero se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Y les recuerdo, acaban de asesinar a varios dirigentes. Sí. Y estamos en una dictadura. A veces nos olvidamos de eso. Pero no es la primera ni ha de ser la última. Mira, Pedro Estrada y Miguel Silvio Sanz, que ustedes se deberán de recordar, porque son son formas de lucha. Son unos niños de pecho al lado de estos tipos. Eso es verdad. Eso es verdad. No democrático. Pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, de verdad. Yo lo lamento mucho. Tenemos que pensar formas de lucha. Entonces, por eso le insisto en que diseñen la programación de manera regular, día a día, para que nos rinda. Hay una estrategia de gobierno en Tierra de Gracia y hay un plan de corto plazo también y mucha gente trabajando en lo que tú estás proponiendo, Jonathan, que me parece muy bueno, que es un primer plan de gobierno de crisis,
o sea, de salida a la crisis. Y el Electricidad, comunicacional, servicios públicos, que lo estamos poniendo nosotros sin costo alguno exactamente. y que si no se aprovecha, bueno, ya Bueno, no, yo sugiero que cada uno anote en el chat las propuestas en forma sucinta, seguro. sus Bueno, propuestas en forma sucinta, bueno. y empezando por Jonathan. Y nos Que vemos, Jonathan la responda y nosotros agregamos. nos vemos apenas lo resuelva el Consejo de Profesores Bienvenido, Jubilados. Jonathan, felicitaciones y muy agradecido. Gracias.